Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy recibimos con enorme gusto al doctor Lorenzo Córdoba. Usted lo recordará en su calidad de consejero presidente en el INE. Hoy de regreso en la academia, en las clases, en la investigación, en las conferencias. Hay tanto tema político electoral que hablar en estos días que te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Leonardo, siempre un placer estar con ustedes, un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Don Héctor Jiménez Landín, un gusto recibirte. Muy buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Víctor. Don Víctor Piz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, hay mucho, pero vamos a hacer un uso eficiente del tiempo porque luego el planchado es muy grande. No sacamos todo. Domingo, elecciones, Estado de México. Ya conocemos los números, ya conocemos los resultados muy claros, muy contundentes. Un solo señalamiento al operativo del Instituto Nacional Electoral y de los órganos locales del Instituto Electoral del Estado de México. Es decir, puros piropos, puras lisonjas, puro qué bien organizado, qué eficiente, muy bien contados los... O sea, ese día, claro, dicen luego, es que la ventaja es tal que es muy fácil tener los conteos. Pero para las 11 de la noche, nosotros transmitimos aquí, de las 5 de la tarde a las 11 de la noche. Para las 10 de la noche ya nos podíamos haber ido. Lo que pasa es que seguíamos en el análisis político, claro. Pero la cuenta estaba, los números estaban, el conteo rápido fue impecable. Y viene esta reflexión, Lorenzo, de, bueno, si funciona, pues no le mueva, ¿no? Si ya está caminando, ¿para qué le quiere mover? Tu balance de esa jornada. Bueno, yo creo que hay que comenzar, sin lugar a dudas, por donde empiezas tú, Leonardo. Es decir, creo que más allá de todos los análisis que se puedan y se deben hacer, el primero y más importante es que el sistema electoral que hemos construido es un sistema que funciona. Con las 3 elecciones del domingo pasado, las 2 de gobernador, más aparte la del Congreso de Coahuila, el INE desde 2014 ha organizado 334 elecciones y en ninguna ha habido un solo conflicto postelectoral. En solo las elecciones de este año, Tamaulipas en febrero, la extraordinaria y las que se realizaron el domingo pasado, si sumas todas las elecciones, no dejó de instalarse más que una sola casilla en el Estado de México, en Coatepec, este domingo, producto de la protesta, lo impidieron personas de la comunidad que estaban manifestándose en contra de la inseguridad que está viviendo el municipio. Es decir, es un asunto que no tiene nada que ver con las elecciones. Es decir, la eficiencia operativa del INE, que es el responsable de montar casillas, el domingo pasado fue de 99.996%. Es decir, una casilla no instalada de más de 24,000. Y eso es posible gracias a el trabajo profesional y dedicado de la estructura del Servicio Profesional Electoral, esa que en un 85% quería desaparecer el plan B. Exacto. Y de los procedimientos que están más que aceitados, que están conocidos y que, sin lugar a dudas, son perfectibles, pero como dices, funcionan. Los conteos rápidos, hombre, a las 9:15 de la noche ya estaban. Así es, ya sabíamos 3 horas después de que cerró la votación. Impecable. Y además... El nivel de precisión. Claro, los PREPs que fueron operados por los órganos locales bajo la supervisión del INE, arrojaron el 100% de los resultados de las actas contabilizadas. Y si tú ves los resultados, todos sin excepción están en medio de los rangos de los conteos rápidos. Y va a volver a repetirse en estos días que están procesándose los cómputos legales. Es decir, la eficiencia, la calidad de las elecciones que hemos alcanzado en México es verdaderamente sorprendente y por eso llama la atención que haya quien quisiera pues, dinamitar y volver a construir desde cero el sistema electoral como lo planteaba el Plan B. Ese mismo domingo, el doctor Luis Carlos Ugalde, tu antecesor y colega, amigo, compañero en el Financiero, me corrigió cuando yo afirmé que al entrar, al cumplirse en fecha calendario los 90 días previos al arranque del año electoral, pues ya el Plan B quedaba sin... Y me dijo, jurídicamente no es exacto lo que dices, no es preciso porque fue ley. Lo que pasa es que ahora está... Sí, es cierto.
Hay una interpretación A ver. en este sentido, porque el Plan B, hay que recordar, fue una reforma a 6 leyes que se procesaron todas en un primer momento en el mismo proceso legislativo. Sí. Solo que 2 se publicaron a finales de diciembre y otras 4 en marzo. Por lo tanto, hubo 2 impugnaciones diferentes. Lo que la Suprema Las primeras Corte, y las segundas. Exacto. Digamos. Lo que la Suprema Corte ya resolvió es la inconstitucionalidad de las primeras 2 leyes, las que se publicaron en diciembre, en virtud de que el proceso legislativo, dijo la Corte, no había cumplido los requisitos formales de una discusión democrática, entre muchas otras razones. Eso ya no existe. Claro, las otras 4 leyes que no están aplicándose porque están suspendidas, todavía en efecto no se han pronunciado la Corte al respecto. O derogado, o declarado inconstitucional. Exactamente. Teóricamente, la Corte podría decir que estas son válidas, lo cual implicaría ir en contra de lo que acaba de decir hace un mes, porque Sí, el proceso en el que se votaron estas 4 leyes es exactamente el mismo que ya se declaró inconstitucional. Dicho eso, ¿qué ocurriría si la Corte dijera que son válidas? En efecto, estas normas fueron publicadas antes de los 90 días de veda legislativa. Por como lo decía tanto, Luis Carlos, entrarían en vigor. Sí, pero con un pequeño detalle. Estas normas, y lo dice el régimen transitorio de esa reforma, se tienen que instrumentar a lo largo de 8 meses. Es tal el tamaño de reinvención del INE y del sistema electoral Que no permitiría. que las propias normas reconocen 8 meses de trabajos transitorios. Si estos 8 meses se cumplieran, estaríamos llegando prácticamente a las campañas electorales del próximo año innovando normas. No, pero además esto violaría la ley de que ya no se pueden hacer cambios cuando ya iniciaste en el proceso. estricto sentido, tiene razón Luis Carlos, en el sentido de que los cambios ya fueron hechos, pero el problema no es solamente de si las leyes están en vigor o no, el problema es instrumentar esas leyes y se pondría en riesgo el proceso. Si la Corte, cosa que yo creo tiene prácticamente 0 de probabilidad de ocurrir, declarara válida esta segunda parte del Plan B, entonces es muy probable que la Corte diga que las normas son válidas, pero que ya no da tiempo de instrumentarse en el proceso del 23-24. Es una posibilidad, aunque yo creo que esa es una posibilidad, es una especulación, pues que no tiene prácticamente remota, sentido, digamos. porque es remota en virtud de lo que ya ocurrió con la Pero esta semana en la segunda sala ocurrió que ratificó la admisión de la controversia del INE sobre esa segunda parte del Plan B. Entonces, todo hace suponer... Apuntaría, claro. No, que va a continuar el curso, el proceso legal, y en algún momento se va a pronunciar. Exactamente, Víctor. Y eso es una cosa que yo creo que va a ocurrir en las próximas 2-3 semanas. ¿Por qué? Porque, y vale la pena señalar que en la segunda controversia, esta que ya se declaró admitida por parte del ministro Lainez, hay argumentos que tienen que ver con la validez formal, es decir, con las irregularidades en el procedimiento, que son justo las que llevaron a la Corte a declarar inconstitucional, al Pleno, declarar inconstitucional la primera parte. Y qué bueno que lo mencionas, porque además yo creo que aquí va a ocurrir algo. Primero, creo que como consecuencia de esta decisión de la Corte, se va a volver a recrudecer la feroz descalificación que se ha venido haciendo desde el gobierno y desde los circuitos gubernamentales en contra de la Corte. Y segundo, no olvidemos que la narrativa presidencial detrás de estas iniciativas, de la reforma constitucional que no pasó y del Plan B, que fue justamente lo que ocurrió, era la siguiente. Lo dijo el presidente en Querétaro el 5 de febrero de 2022. Esta reforma, voy a presentar estas reformas para evitar que continúe habiendo fraudes electorales. Quiero equivocarme, pero si el plan A era para eso y el plan B también, y se cayeron los dos al final, pues la posibilidad dentro de la narrativa presidencial de que continúe habiendo fraudes electorales está abierta. Y cuidado, porque de cara al próximo año puede reeditarse el libreto. No es un tema cerrado, dirías tú, no hay carpetazo. No solo, sino que puede reeditarse el libreto, Leonardo, que vimos en las elecciones del 2020 en Estados Unidos y de 2022 en Brasil. Es decir, desde la presidencia, claro, descalificar el proceso en argumentar de puede fraude. haber un fraude por si se ocupa. Pero a ver, vamos a eso, porque yo creo que lo que vimos el domingo, y lo acabamos de describir hace un momento, es fue... que no hay posibilidades de fraude. Pero fue impecable. Claro. Es decir, la operación del sistema, las casillas funcionaron, los funcionarios de casilla, el sistema funcionó impecable y además fue transparente. Así es. Ahora, la historia dice que cuando Morena gana, todo está a todo dar y funciona muy bien. Cuando Morena pierde, pues hay queja, ¿no? Hay inconformidad, el señor Guadiana dijo en Coahuila que era una elección de Estado.
No tuvo elementos para hacer un recurso legal o jurídico para impugnar o presentar alguna protesta en contra de la elección, porque la elección, pues a luces de todos los coahuilenses, fue impecable. Pero siempre queda ahí la duda. A esa te refieres. Es decir, a que en el futuro se vuelva a construir la narrativa del fraude. Sí, incluso de manera anticipada, que es lo que vimos en Estados Unidos y en Brasil, que eso es lo que hay que poner porque vas sobre descalificando la institución. Quiero equivocarme y si me equivoco y me invitan, vengo y ofrezco disculpas. Pero mucho me temo que así como hay algunos intelectuales cercanos al régimen que escribieron que en el 2018 el INE intentó hacer un fraude, pero que no pudo concretarse gracias a la marea de votos, pues el discurso del fraude siempre es un expediente para que si ganas una elección digas, gané a pesar del fraude, y si pierdes digas, ven, les dije que había habido fraude, justo como lo hizo Trump o lo hizo Bolsonaro. Así que va a ser muy importante, si esto empieza a ocurrir, que haya quien empiece a hablar de que puede haber fraude, que desde la opinión pública, desde la academia y espero desde los órganos electorales se desmonte esa narrativa, se construya una contranarrativa explicando por qué eso que vimos el domingo no es algo casual, sino el resultado de una serie de procedimientos, de la aplicación de reglas, inversión, capacitación, recursos, claro. Exactamente, una vigilancia, una auditoría a los procesos electorales que impiden que haya fraude entendido. Hombre, irregularidades las puede haber, pero fraude entendido como la manipulación de la voluntad ciudadana para que gane quien no ganó en las urnas, eso no puede. Eso ya afortunadamente lo exorcizamos en nuestra historia. Nos queda claro que el INE funciona y funciona muy bien. Así es. El día de hoy, el presidente ha mencionado que está abierta la posibilidad de que se reúna en Palacio Nacional, invitar a toda la plana mayor del Instituto al Consejo General, ¿no? Al Consejo General y su presidenta y sus... Sí, lo dijo ahora en días recientes, es cierto. Y esto, en la misma narrativa, para evitar en lo sucesivo la posibilidad de un fraude y consolidar un proceso para lo que él considera pueda ser transparente. Es la primera, o sería la primera reunión del Consejo con el presidente con este presidente, con este gobierno. Con este presidente como tal. ¿Por qué no hubo eso antes, Lorenzo? Bueno, a ver, Héctor, las reuniones entre los titulares de un órgano autónomo y el titular del Ejecutivo, el titular de uno de los poderes de la Unión, son siempre pertinentes. Ocurrieron en su momento con Calderón, ocurrieron también en un par de ocasiones con el presidente Peña Nieto. Y yo como presidente del INE insistí varias veces con los interlocutores que tuvimos con el gobierno, el consejero jurídico, la secretaria de Gobernación y después el nuevo secretario, los distintos secretarios. Con pocos gobiernos hubo tanta comunicación y tanta colaboración, incluso suscrita en convenios, como con el gobierno actual de parte del INE. Hombre, con el gobierno actual fue que, por ejemplo, se hizo un convenio para que todo lo que está viendo la audiencia, es decir, las transmisiones en radio y televisión, que como ustedes saben monitorea el INE, se pudiera brindar el monitoreo de manera gratuita a Gobernación y no pagada a una empresa privada como ocurría antes. Entonces, colaboración siempre ha habido y siempre hubo una oferta, porque desde mi punto de vista hay una profunda incomprensión de parte del presidente de lo que es nuestro sistema electoral. Y yo decía, es importante que nos veamos, no solamente para mantener ese plano de colaboración, que no significa nada de merma de la autonomía o de intromisión en las competencias del otro, con el propio presidente de la República. Hombre, es un actor político de primerísima línea. Y la respuesta que obtuve siempre fue que el presidente no quería, para que no se mandara el mensaje de que él estaba entrometiéndose con la autonomía del INE. Está bien, yo lo respeto, para que haya una reunión tiene que haber un consenso voluntad para propia, ello. Claro. Y celebro mucho que empiece a haber este encuentro, porque son necesarios, porque el INE no va a poder organizar la elección como no lo organizamos en el pasado, sin la colaboración de muchas instancias gubernamentales, las instancias de seguridad, el financiamiento del INE, aunque está determinado por la Cámara, es proveído por la Secretaría de Hacienda. El INE tiene que tener colaboración por mandato legal con la UIF, con el SAT, con la Comisión Nacional Bancaria y Valores, es decir, es parte del funcionamiento. A mí me gustaba decir, el INE es un órgano autónomo y siempre ha sido celoso de su autonomía, pero no es un órgano autárquico, es un órgano que es parte del Estado mexicano y la colaboración clara y respetuosa de las competencias y sobre todo de la autonomía tiene que darse con el gobierno. Así que yo celebro que esto ocurra.
No sé qué cambió en la presidencia, a lo mejor era un asunto personal. No, te voy a decir que te fuiste tú, eso es lo único que cambió. Y además entiendo que no, ¿por qué no le caes? Hablas muy rápido, no les vas a caer bien, pues ¿cómo le vas a caer bien? Y espero, Leonardo, que esto no signifique, si la razón en el pasado era no mandar la imagen, que se vulneraba la autonomía del INE, que ahora se sienta con las ganas de querer vulnerar la autonomía del INE, porque estoy seguro que en el INE no lo van a permitir, como no se ha permitido nunca. Porque en una mañanera estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo no? El ministro Saldívar, entonces. El expresidente, la ministra presidenta todavía no la han invitado y no sé si la vayan a invitar. Bueno, creo que no creo que suceda, no. Pero no creo que suceda. Y mucho menos si el señor Cuitláhuac sigue haciendo estos espectáculos en la fachada de la Corte. Pero a ver, vamos a ir un poco al fondo de esto. En algún sentido, estamos claros, o sea, no podemos declarar que el plan B está muerto. No podemos decir eso todavía. No, pero si alguien tiene que apostar y quiere apostar, seguro ¿Tú apostarías que no? Sí, okay, claro. No, o sea, a ver, creo que la Corte está demostrando no solamente una autonomía y una congruencia con sus precedentes, sino que los argumentos de 9 de los ministros, por cierto, incluyendo al ministro Saldívar, fueron impecables, coincidentes con lo que habían señalado anteriormente en casos similares a propósito de violaciones a las normas de procedimiento legislativo. Así que yo creo que es lo más obvio. Resultaría casi imposible de explicar por qué el mismo procedimiento legislativo que los llevó a declarar inconstitucionales 2 normas, que es el mismo de las 4 que faltan, ahora sí es constitucional. Entonces, yo creo que prácticamente esto está hecho. Lo cual es una buena noticia porque las reglas con las que se han hecho elecciones, como ocurrió el domingo pasado, son las que nos van a garantizar que el 24 salga impecable. Exactamente. Claro, y que sea creíble. Yo tengo preocupaciones, pero son mías, no le quiero contaminar a nadie más con mis preocupaciones. Me parece muy bien que vaya a ver al presidente, que se sienten los consejeros. Creo que todo diálogo institucional abona al fortalecimiento democrático. Salvo que haya alguna tentación por imponer alguna cosa. Pero me preocupa otra cosa más, que es algunas modificaciones ahí internas. Y el actual secretario general del instituto y las nuevas personas que están tomando ahí, me parece que tienen pues alguna filiación o cercanía política con fuerzas, cuando lo que ustedes hicieron durante 9 años era pues mantenerse al margen, es decir, ustedes eran totalmente imparciales, ni jugabas a favor de un partido ni de otro, ni a lo mejor podías recibirlos, atender sus quejas, etcétera, pero no jugaban en la lucha partidista, y me preocupa que eso cambie. ¿Tú tienes alguna preocupación o soy un paranoico? Mira, Leonardo, se ha cuestionado mucho efectivamente el procedimiento con el que se nombraron a los 4 nuevos consejeros, incluyendo a la consejera presidenta, a Guadalupe Tadei. Es un procedimiento atípico respecto de los anteriores, porque aquí nunca se privilegió el consenso. De hecho, una fuerza política en la Junta de Coordinación, la mayoría, impuso a 3 de los miembros del comité de evaluación y demás, pero al final del día no hubo un nombramiento, digamos así, producto de los consensos, sino se recurrió a la suerte, al sorteo, que está previsto en la Constitución como última instancia. Aquí se optó como la vía primera. Yo digo que el INE tuvo suerte, porque finalmente quienes llegaron son todos los 4 nuevos consejeros y consejeras, son gente que conoce lo electoral. De hecho, a 2 de ellos los había designado el Consejo General que yo presidí como consejera presidenta del OPLE de Sonora a Guadalupe y como consejera del OPLE de Oaxaca a Rita Bell. En fin, yo conozco a todos y tengo la mejor impresión de ellos. Las descalificaciones de que si los parientes de Guadalupe trabajan en el gobierno de Durazo o que si son de Morena, mira, eso para mí no cuenta. A mí me descalificaban en su momento cuando me nombraron consejero presidente respecto de mi imparcialidad, cuestionando mi imparcialidad, porque mi padre fue fundador de Morena y el presidente pues ha reconocido que mi padre fue su maestro. No sé si lo fue o no, pero es muy probable. Y dijo que le tenía afecto y aprecio. Así es. Y yo creo que nadie puede decir, bueno, a mí me acusaban antes del 18 de militar en favor de Morena. Sí, es correcto. Acuérdense que el presidente López Obrador, cuando era dirigente de Morena, aparecía de manera recurrente en los spots de su partido. Sí. Y la crítica era, ¿y por qué no lo bajan? Bueno, la respuesta era muy clara, porque la ley lo permitía.
al presidente y al vocero de los partidos pueden acceder, entonces ¿por qué lo vamos a bajar? Yo fui de esos críticos, lo debo reconocer. Lo sé, Leonardo, pero lo que te quiero decir es que después cambió la historia y ahora resulta que soy anti... Bueno, pues mira, si eso es la historia, pues entonces esa es la mejor prueba de imparcialidad. Dicho eso, y perdón, para terminar, yo creo que a los consejeros que llegaron al INE y que no llegaron solos, porque hay 7 consejeros que ya estaban ahí, claro. Y no hay una sola decisión en el INE que no se tenga que tomar en el colegiado, y todos los votos valen igual. Yo creo que a los nuevos consejeros hay que exigirles como se nos exigió a nosotros, y hay que tener confianza en ellos, aunque no significa darles cheques en blanco. A los consejeros hay que vigilarlos y hay que juzgarlos, Leonardo. A partir de sus decisiones. De sus decisiones. Y sus votos. Exactamente. Claro. Y yo quiero confiar en que pues sus decisiones van a ser en defensa de la autonomía, en ejercicio de la independencia que ha caracterizado al INE. Y si eso no ocurriera, pues ahí tenemos al tribunal como garantía de que al final del día pues la Constitución y la ley van a prevalecer. Hablando del tribunal, que es la máxima autoridad en materia electoral en el país, entiendo que habrá también renovación de magistrados a finales de este año, creo que son 2. En noviembre salen 2 magistrados, terminan el magistrado José Luis Vargas y el magistrado Indalfer Infante. No sé si el precedente que tenemos en la elección de los consejeros del INE pues sea el que vaya a operar ahora en la elección de los nuevos magistrados del tribunal, porque bueno, también como dices, tendrá que correr un proceso legislativo para elegir a los... y probablemente va a ser muy intenso el debate, ¿no? Sin lugar a dudas, Víctor. Y yo te diría, pero aunque también el procedimiento es distinto y vale la pena de una vez empezar a ponerlo sobre la mesa. Para los magistrados del Tribunal Electoral, entre ellos los 2 de la Sala Superior que terminarán, como bien dices, a finales de año, el nombramiento lo hace el Senado, no la Cámara de Diputados, con 2/3 partes, igual, por cierto, que el de los consejeros en Cámara de Diputados, pero aquí a propuesta o dentro de ternas que presenta la Suprema Corte de Justicia. Sí, viene del judicial. Entonces, exactamente. Entonces, tú tienes ahí una primera criba de garantía de independencia y autonomía que va a ser la propia Corte. Es decir, hoy hemos visto una Corte... La lógica es que vengan profesionales de la materia, no que de repente venga alguien que... Así es, y la propia Corte es la que tiene que verificar que sus propuestas cumplan con esos requisitos y de idoneidad y además de los requisitos legales. Ahora, yo te diría una cosa, claro, y si no se nombran, porque en el Senado ya hemos visto que está esta tendencia de no nombrar, ojo, en el Tribunal Electoral hay un magistrado en cada una de las 5 salas regionales que está vacante, y llevan más de 1 año y medio con las propuestas, con las ternas de la Corte y no han votado. No me digas. Bueno, eso. Lo que está pasando con el INAI habla de una tendencia muy lamentable, muy lamentable de tratar de vulnerar los órganos a partir ya no de la cooptación como pasó con la CNDH. Es un caso, yo digo, profundamente lamentable y vergonzoso. Profundamente lamentable. No nombrar. Así es. Ahora, aquí el tema es que para calificar la elección presidencial, cosa que la Constitución le confiere como atribución al Tribunal Electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, dice la propia ley orgánica del Poder Judicial que se requieren 6 votos o la presencia de al menos 6 magistrados. Y aquí se quedarían 5. Sí. Aunque... Para que se vaya usted a dormir tranquilo, nada más. Pero nos vino a traer puras noticias buenas. Pero tranquilicemos a la audiencia, Leonardo. Aunque... ¿Cuándo acaban? En noviembre de este año. Aunque la propia ley orgánica dice que si se requiere, si ocurren situaciones de esa naturaleza, se puede designar a uno de los magistrados regionales para que supla. Para subirlo. Y en consecuencia no es lo ideal. O sea, para que haya pleno. Claro, digamos, habría pleno y habría calificación. No es lo ideal. O sea, lo ideal es que el nombramiento se haga con la integración debidamente hecha. Digamos. No podría quedar en la inoperancia del INAI. Que, por cierto, un juez acaba de ordenar que sesionen con los 4, ¿no es cierto? Y que sean válidas. Para unos casos específicos. Es correcto. Que tienen que ver con los amparos. No todos. Así es. Como Leonardo, yo tengo otras preocupaciones y tiene que ver con... Hay fila, ¿eh? Con la Fórmese, sí. Hay fila. Con la... También yo luego les cuento. Sí. Muy bien. Tenemos 1 hora. No, bueno. No, ya no. Apúrense. El punto es, si se da esta reunión entre la plana mayor del Instituto Nacional Electoral con el presidente y no hay un acuerdo y resulta que el presidente quiere hacer alguna presión, el instituto o los integrantes no lo permiten, salen chispas de esa reunión y el presidente amaga con
con sus legisladores de cortar el presupuesto, de estrangular al instituto como lo planteaba hacer. ¿Cuál sería el escenario para el 2024, Leonardo? Lo has mencionado en algún momento, pero la reunión, insisto, que va a ocurriría en Palacio Nacional, va a ser importante y sobre todo la posición de los integrantes del instituto. Sin lugar a dudas. A ver, yo siempre insisto que por eso mismo, desde mi presidencia, yo siempre insistí reiteradamente, a pesar de las negativas, de que estas reuniones tendrían que darse. Son desde visitas de cortesía, hombre, entre titulares de los órganos del Estado, hasta, hombre, elementos para poder destrabar muchos temas, como por ejemplo presupuestales o técnicos, en un diálogo interinstitucional como los presupuestales. El problema con el presupuestal, Héctor, es que ya sabemos que esto no es una hipótesis. Esto ya pasó. Claro. En el año 2022, el INE sufrió el peor recorte presupuestal de toda su historia, que lo llevó a no poder instalar el número de casillas que la ley establecía en el proceso de revocación de mandato. Claro. Bueno, eso provocó que ante las medidas que el INE estaba tratando de tomar para que esos recursos se generaran, entre ellos acudir a la Suprema Corte de Justicia, como lo hicimos, hubiera algunos que irresponsablemente cruzaron la línea y hasta nos denunciaron a 6 consejeros y al secretario ejecutivo de entonces de manera penal. En 30 años nunca se había recurrido al brazo penal para tratar de forzar decisiones del órgano electoral. Y lo hizo el presidente, ni más ni menos, el entonces presidente del Congreso. Cámara de Diputados. Bueno, de la Cámara de Diputados. Dicho eso ya ocurrió. Afortunadamente la Corte, teniendo claridad de que no se le podía pedir al INE lo imposible, nos blindó frente a cualquier posible responsabilidad como las que nos querían imputar, por no poder cumplir los términos de la ley, porque eso era una imposibilidad material al no habérsenos dado el presupuesto. No sé si fue la mejor salida, porque la Corte avaló que se hiciera una revocación de mandato sin el número de casillas que la ley mandataba. Pero esa fue la salida que decidió la Corte, blindando al INE. Ahora, lo importante es que como resultado de esa controversia que interpusimos por ese hecho, la primera sala de la Corte determinó, le dio la razón al INE y dijo: este es un precedente importantísimo para todos los órganos constitucionales y hasta para el propio Poder Judicial, porque ahora se habla también de que a la Corte le van a recortar, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué dice ese precedente, Héctor? Que la Cámara de Diputados, en efecto, tiene la facultad constitucional de definir los presupuestos, pero esa facultad no es arbitraria. No es de que aquí solo mis chicharrones truenan, como la mayoría se ha comportado. Si no se entregan, si se recortan respecto de los presupuestos solicitados a algún órgano del Estado, dijo la Corte, la Cámara está obligada a demostrar, a justificar por qué y a demostrar por qué con el dinero que otorga sí pueden cumplirse con esas obligaciones constitucionales. Ahí yo veo que a todos cosa que la Cámara hasta ahora no lo ha hecho. Ese litigio sigue abierto, pero ya está ese precedente. Y es un precedente muy importante porque, ojo, la revocación de mandato, hombre, era un ejercicio en el que todo el mundo sabía que iba a pasar. Si la oposición no quería la revocación de mandato y llamó a no votar, y los que querían votar era el presidente, porque lo vieron no como una revocación, sino como una ratificación. Pues bueno, todo el mundo sabía que iba a pasar, pues lo que pasó. ¿Cuál era el resultado? Que el 16 millones de los 17 millones de ciudadanos que votaron iban a pedir que el presidente continuara. Pero la elección del 24 es otra cosa. Si no se pueden instalar las que serán 167 mil casillas, el padrón electoral crece. Van a ser, las estimaciones del INE son que van a poder votar 98 millones de potenciales de electores. Entonces, si ahí no se instalan casillas, va a haber problemas graves. Y la gobernabilidad democrática se va a poner en riesgo. En riesgo. Yo creo que frente a un asunto así, si el asunto se judicializara y llegara a la Corte, si hubiera un recorte insensato de la mayoría, etcétera, pues bueno, la Corte tendría que tomar cartas en el asunto como lo ha venido haciendo y salvaguardar el orden constitucional y democrático. Gran debate me parece. A ver qué pasa. Es bueno que la Corte esté metiéndose en definir los presupuestos. Pues claro que no. Pero eso habla, y hay que decirlo, de la irresponsabilidad con la que en muchas ocasiones se maneja el presupuesto como un mecanismo de presión política. Claro, por supuesto, hay que decirlo. En fin, los economistas saben, oye, no hay dinero en educación hace 4 años, no hay dinero en salud hace 4 años. ¿Y dónde está el dinero? Bueno, pues ahí están las obras, ¿no? Y ahí están los programas sociales, es muy sencillo. Y al organismo que se pone un poquito rebelde a la narrativa oficial, pues lo apretamos presupuestalmente. Y eso está pasando y ha pasado mucho en el ámbito local.
Sí. Es interesante, ojalá y en el Bueno, en INE los estados ha pasado, claro. Ojalá y continúen Con en los el INE esta soples. tradición, claro. exactamente, de estar haciendo informes periódicamente ante el Consejo General de cuál es la situación financiera de los soples. Porque eso es muy importante Claro. ponerlo como los reflectores encima. Sí, sí. Bueno, todo esto fue el preámbulo nada más. Ahora vamos a lo político. Ahorita sí vamos. Déjenos hacer una pausa. Estamos en la silla roja con el doctor Lorenzo Córdoba. Volvemos. Gracias, Lorenzo. Bueno, hacia el 24 y después de cómo, porque ya en esta semana y a partir de mañana lunes, pues empieza el destapadero, ¿no? Ya tuvimos un anuncio de renuncia que tiene verificación mañana lunes, la del canciller, y luego vendrán otras aceleradamente a partir de lo sucedido este domingo en el Consejo de Morena, ¿no? Es decir, No quiero ser anticlimático, nada más, perdón, soy un experto en cuestiones electorales, nada más recordar que la ley dice que las precampañas arrancan a finales de noviembre. a eso voy. Pero bueno, ya, a eso son voy. tiempos en los que la a eso ley voy, es- porque hemos visto, por lo menos a las llamadas corcholatas, y ahora hay una taparrosca verde que también levantó la mano, es taparrosca, no es corcholata, pero también está ahí. Pues ya recorriendo y haciendo eventos y mítines por todos los estados de la República. Vimos a la hoy gobernadora electa Delfina Gómez con este vericueto jurídico, decir que era coordinadora territorial de no sé qué, pero de barrios ha de haber sido coordinadora territorial, pero es decir, Morena... Los comités de defensa de la Cuarta Me Transformación. parece, bueno, en fin, sistemáticamente ha atropellado la ley electoral. Lo hizo en el Estado de México, lo hizo en Coahuila. Es decir, este cumplimiento cabal del calendario de a partir cuándo dice la ley que pueden iniciar precampañas y cuándo viene el registro de candidatos. Todo eso, Morena lo ha pisoteado, lo ha atropellado sistemáticamente. Estos señores, el señor Ebrard, la señora Sheinbaum, el señor Monreal menos, porque a lo mejor está un poquito más ocupado, el señor Adán Augusto, pues los hemos visto en los estados, en mítines, en reuniones, en todas partes. A lo mejor disfrazado, diciendo que no son lo que son, pero todos sabemos que es un acto de proselitismo electoral. Y ahora, a partir de mañana lunes, agárrense, porque vamos a ver una diaria, con las renuncias de estos. No, el presidente les dijo, había que hacer tierra, ¿no? Había que hacer pueblo y plaza. Y yo no veo al INE, yo sé que tú ya no estás ahí, pero te pido tu visión experta en ese sentido, de sacar una tarjeta y llamar la atención y decir, oiga, eso no se puede. Usted se tiene que esperar al término que señala la ley para poder hacer eso. Y si no hay estas sanciones que señala la ley, ¿qué va a pasar? Bueno, dos cosas, Leonardo. La oposición tampoco canta mal las rancheras, ¿eh? O sea, hemos visto también foros de los que están aspirando en la oposición. Y pasarelas, y demás. Y mucho me temo que en los próximos meses esto puede incrementarse. También la oposición está discutiendo sobre si hay un procedimiento que puede implicar eventualmente, hay quien ha hablado de una elección primaria y demás. Sí. Entonces, yo creo que en este sentido vale la pena llamar a la prudencia, porque la ley en efecto previó un espacio para que estas manifestaciones de proselitismo interno a los partidos y las coaliciones en pos de una candidatura ocurra. Es lo que la ley y la Constitución llaman precampañas. Sí. Es el espacio para una elección presidencial de 2 meses que la propia legislación prevé antes de ese periodo intermedio donde se resuelven las disputas y que arranquen las campañas electorales. Es decir, en pocas palabras, para el calendario electoral de 2024 es un periodo de 2 meses que comienza a finales de noviembre y que llega hasta finales del mes de enero. Vamos a tener junio, julio, agosto, es para precampañas. Ese es el periodo de precampañas. Fíjate nada más, vamos a tener 5 meses antes de esto. Exactamente. Ahora, hay un dato adicional. Por eso yo digo que la responsabilidad debería prevalecer. Y más vale decirlo desde ahorita para que luego vayan digan, es que yo no sabía. No, todos lo saben. Claro, hombre. Hay un momento además en el que ya no cabe duda a partir de todos los que han sido los precedentes jurídicos en la materia electoral, de que es el propio tribunal lo ha llamado un momento, una etapa de prevención, que es el arranque formal del proceso electoral. La primera semana de septiembre, con la sesión que el Consejo General del INE va a tomar, va a arrancar el proceso electoral. Y lo que ocurra entre ese momento
y finales de noviembre, cuando arrancan las precampañas, es un periodo en donde todo acto de proselitismo prácticamente en automático entra dentro de los llamados actos anticipados de precampaña. Okay. Y la son, reiteración... y a ver, déjame poner, y son ilegales. Son ilegales. Y la ley lo sanciona. La ley lo sanciona, y si hay una reiteración, la sanción puede ser incluso... Descalificarlo la como negativa del registro en caso de como precandidato o como candidato. O sea, es una cosa momento. seria. Yo digo, con la ley no juguemos, porque me da la impresión que lo que vamos a ver en las próximas semanas, y esto va a generar una tensión, pues yo digo innecesaria para una elección que de por sí va a ser compleja por la cantidad de cargos que van a estar en disputa, se va a jugar al límite cuando no literalmente en offside. Y esto puede traerle problemas a quien se encuentre en esa hipótesis. Por eso yo digo... ¿Quién sanciona? Aguas. ¿El INE o el tribunal? El INE tiene que sancionar, y las sanciones que imponga el INE son todas revisables ante el tribunal. Claro. Entonces, y para aterrizar a tu pregunta, mira, habrá que ver, Leonardo, yo es lo que decía hace un rato, yo creo que el comportamiento, el INE, las reglas son las que son, y el plan B ya se cayó, ¿eh? Entonces, son las que todo mundo conoce, las que ha venido operando y aplicándose desde hace 9 años. ¿Pero qué llamar? ¿Cómo calificas todos estos actos anticipados? El INE ya ha emitido no solo medidas cautelares. Bueno, y al presidente también, por cierto, por primera vez en la historia, corrígeme, pero... Se le amonestó por una decisión del Tribunal Electoral que confirmó una decisión de la comisión o del órgano de quejas del INE, en el sentido de que por la reiteración de las violaciones se le amonestaba. Es decir, cuidado, porque esto puede enturbiar de una manera innecesaria el proceso electoral. Y acordémonos que si las elecciones son cerradas, todo mundo las va a impugnar. Claro. Y al final claro. La calificación y el juicio de esas ya impugnaciones... no cae en las urnas, sino cae en los órganos. A nadie le conviene, porque se lleva al extremo claro. la función y la naturaleza del propio Tribunal Electoral. Así que cuidado, porque ya ha habido... tanto a las sedicentes o a las asidicentes, a mí no me gusta hablar estos términos porque no son términos legales y son términos inventados y no me gusta hablar así. A lo mejor es la reminiscencia orwelliana de la nueva lengua. Así que no me gusta decir, los aspirantes de un lado y del otro, ¿no? Cuidado, porque ya ha habido pronunciamientos del INE y del tribunal ordenándoles bajar promocionales, videitos y cosas así en los tweets. Pero incluso a Claudia ya le habían puesto una, porque medios muros en el país dicen es Claudia, ¿no es cierto? Bueno, y luego, y no pasó nada, y las bardas están ahí. Cuidado, porque recuerden que al momento de calificar una elección, todos estos elementos son acumulativos. Yo no soy autoridad electoral, pero la autoridad electoral de repente puede decir, oye, esto más esto, más esto, más esto, puede tener esta consecuencia. Así que yo digo, la ley es la ley. Y es bueno que tengamos la ley, porque la ley electoral ha sido el producto de un gran arreglo político. Lorenzo, pero tú mejor que nadie sabes que muchos piensan que la ley electoral es una camisa de fuerza y que hay que sacudírsela un poco para que sea más libre y que cada quien vayamos en búsqueda del respaldo. Oiga, no, pero hay términos. Yo lo que digo es, nada más no nos quejemos mal día de mañana cuando la autoridad electoral saque tarjetas, porque cuando la autoridad saca tarjetas, y esto lo sé muy bien, de no les gusta. Vienen las descalificaciones diciendo que hay una intencionalidad política y qué sé yo. Lo que ocurrió recientemente con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en un evento del Partido Verde Ecologista, para poner los ejemplos cercanos. Muy reciente, en esta semana que terminó, sí. En horario laboral, entre semana, nunca supimos si solicitó un permiso especial y habla de una aspiración. Agrego elementos, en un bajo puente en la calle. O sea, una cosa... Y agrego yo también otro elemento. Un par de días después de que la comisión de quejas y el tribunal habían dicho, se habían ordenado tutela preventiva, es decir, absténganse de seguir haciendo porque son actos ilegales. Bueno, que justamente no tuvieran ese tipo de reuniones. Eso que vimos todos es ilegal, Lorenzo. Mira, no soy autoridad, pero si eso ilegal. Seguramente, para el momento en que estamos hablando, seguramente ya hay quejas interpuestas y eventualmente puede ser un antecedente y puede tener consecuencias jurídicas. Hay un engaño, Gambito usando el lenguaje del ajedrez, pero ella dice que es invitada a una reunión de consejeros del Verde para intercambiar puntos de vista sobre medio ambiente y ecología.
y de repente llega y se encuentra con que hay un meeting, no, surprise, no, y están los líderes del Verde y todas esas cosas. Bueno, dijo, viva el Verde. Viva el Verde. Y se quedó, y ¿no? lo quitó de su resto. Se quedó, Porque si sabes saludó. que hay algo, alza la mano al sí, final. yo soy yo, pero yo soy atípico, yo no soy político. Que tú te subes a tu coche y te vas. Pues yo sí veo que me están diciendo, a lo mejor hasta me están poniendo una celada y mejor me voy. Yo lo haría, pero yo no soy político, ni tengo ninguna aspiración ni nada, ¿no? Sí, a ser presidente de casilla algún día. Pero fíjate, De casilla, hay nada un más. ordenamiento de conducta tutelar 2 días antes y de todos modos pasa. Es decir, ocurrió. yo anticipo, o mi preocupación es que eso va a pasar muchas veces. Me temo Y que me sí. preocupa mucho qué actitud va a tener la autoridad, porque si la autoridad es laxa y deja pasar cosas, luego se enfrenta al problema de decir, dejó pasar unas y otras no, ¿con base en qué criterio? La ley tendría que ser tajante en ese sentido. Todo aquel acto de pre-campaña anticipada tendría que ser o cancelado o sancionado con castigo. Mira, después de un primer titubeo, que es hasta comprensible por la natural renovación, formar parte de la Comisión de Quejas es muy complicado. La Comisión de Quejas empezó a cambiar su criterio, diciendo, en respecto de las intervenciones del presidente desde sus mañaneras en los procesos electorales, de que se valía, porque no había una referencia a un proceso electoral en específico, a que hubiera llamado al voto por Morena, de que no habló del Estado de México. El Tribunal Electoral enmendó la plana y ahora la Comisión de Quejas ha seguido este reencauzamiento a la que le llevó el tribunal con los criterios que siempre habían estado allí. Entonces, eso es a lo que me refiero, Leonardo. El juicio de las autoridades electorales habrá que hacerlo respecto de sus decisiones y cuidado con andar Permitiendo y... uno por un lado permitiendo o por el otro lado burlándose de la autoridad electoral, porque luego, ya lo vimos hace 2 años, hay quien dice, ay, me bajaron de la candidatura. Lo vimos en Guerrero, ¿cómo no? y en Michoacán, Había un y en delito muchos ahí, otros había un casos. delito y una acusación penal. Sí, es que lo que planteas advierte un escenario de riesgo muy grande Alto. en Así este es, sentido. claro. En el caso de Morena, digamos, y aliados, habían hablado de 2 encuestas. Ahora que pasó la cena... la cena mayor. Exactamente, la cena mayor, se dice que será una encuesta y que probablemente en agosto se tenga esa encuesta. Están evaluando si será de 4 encuestadoras, cuál será la que haga el ejercicio. En fin, imagínate, o sea, tener ya candidato definido en agosto, cuando las precampañas empiezan en noviembre. En cuanto al bloque opositor, ellos, bueno, apenas están definiendo el método, que el 26 de junio lo van a dar a conocer, pero igualmente no se van a quedar atrás, como dices. Y fíjate que el dato curioso, de nuevo, perdónenme, qué aburrida es la ley, ¿verdad? Pero bueno, lo que la ley electoral dice es que durante el mes de noviembre, antes de que arranquen las precampañas, tienen que ocurrir 2 cosas. 1, la presentación por parte de los partidos que decidan ir en coalición de la solicitud de coalición, con todas las documentaciones, Claro. y demás. Voy junto con este y con este Exacto. y con este. Y 2, tanto por parte de las coaliciones que se pretenden hacer como los partidos políticos, en ese periodo es cuando le tienen que notificar a la autoridad electoral cuál va a ser el método que van a seguir durante las precampañas para designar candidatos. Y ya habrá sucedido en ese momento, cuando lleguen a ese Pues momento. es lo que la estoy ley. diciendo, Claro. justamente. O sea, cómo están quemando las etapas, aunque eufemísticamente entiendo que lo que va a ocurrir después de esa encuesta es que van a nombrar al coordinador de la defensa de no sé qué cosa. De los comités. Sí, claro, de la defensa de con, algo, ¿no? Con algún... Sí, pero cuando nombre, lo alguna veamos etiqueta recorrer para- al país, Ujú, quien sí, quiera sí. que sea, ella o él, recorriendo el país en actos de encuentro partidista, Que a partir de la primera semana de septiembre van a ser cantados actos anticipados de precampaña, si los hay. ilegales y sancionables por la Así ley. es, Y para eso se requieren recursos, dineros. claro. ¿De dónde? Y después, ¿quién tendría que Don fiscalizarlos? Héctor, inventando Bueno, el hilo ¿quién negro. los tiene que ¿De dónde fiscalizar? habrán de salir? ¿De ¿Quién los tiene que fiscalizar? ¿El ¿Quién INE? tiene que fiscalizar? El INE. Claro, el INE es el gran fiscalizador de todas las Pero a ver, campañas y todos los yo- actos de proselitismo político. Por eso lo que creo que va a ocurrir en los próximos, y como ha venido ocurriendo, Sí. es una marea de quejas. Y esto no le va a hacer bien al proceso electoral. Mira, qué bueno que se presenten quejas, porque hay causas institucionales y jurídicos para procesarlas. Pero de todos modos esto enturbia el ambiente. Tensa, claro. Y yo creo que la elección del próximo año es una elección en la que se va a recrear, como por cierto ocurrió hace 8 días en el Estado de México y en Coahuila,
algo que caracteriza a nuestra sociedad, aunque no le guste a algunos, que es su pluralidad, su diversidad Escoge política. lo que decide. Claro. Hace 8 días no estoy restándole ni un ápice, mérito y relevancia al triunfo de Morena en el Estado de México. Claro, por supuesto. Faltaba el Estado de México desde el punto de vista poblacional, económico y político, pues es la joya de la corona a nivel estatal. Y es un gran triunfo incuestionable de la maestra Delfina Gómez. Dicho lo anterior, si sumamos los votos que en Coahuila que hace 8 días se emitieron en favor de los candidatos de Morena y de los candidatos de la alianza opositora. En los 2 estados. Los que se emitieron en el domingo. La diferencia es de 7 millones, un poco más de 7 millones de votos que se emitieron, que se depositaron en las urnas, la diferencia entre la coalición, o los candidatos de Morena y los de la oposición, son 54,000 votos. Es decir, este es el país. No estoy restando mérito ni al triunfo arrollador de Jiménez en Coahuila, ni al triunfo evidente, claro y contundente pero esa de la es la maestra foto. Delfina. Pero el país es ese, y al final del día, pues todos son votos y todos cuentan. ¿Y todos cuentan? Es decir, si la elección del próximo año se va a dar en un contexto de mucha polarización, lamentablemente, porque no creo que esto vaya a amainar, y además la pluralidad del país es la que es, pueden cambiar. Sí, condiciones y todo. La historia nos enseña que piensen en España antes del 11M y después, todo puede pasar. Ojalá y no haya ningún tipo de sobresalto que nos mueva esto porque no le conviene a nadie. Dicho lo anterior, cualquier cosa puede pasar. Claro. Puede haber ruptura, habrá coalición opositora o no, habrá rupturas o no en Morena. No sé, hay mucho tiempo todavía, pero lo que sí me queda claro es que este es un país plural. Si encima de todo, que puede traer como consecuencia una elección cerrada, competida o no lo sé, pero la posibilidad ahí está. ¿Para qué recargamos el ambiente con actos? Poniéndole elementos de tensión. Así es. Pues sí, tienes toda la razón. Es muy, muy, muy preocupante. Esta Porque diferencia. va a haber un día después, Leonardo. Bueno, claro que hay un día después y además. Nos vamos a amanecer el lunes 3 de junio del 2024. Teniendo los mismos problemas que seguimos teniendo. Y en una de esas hasta agravados, y habrá que resolverlos, y para resolverlos nos vamos a necesitar todas y todos. Perdóname. No, pensaba yo justamente en esto, y viene pues el tema delicado de la gobernabilidad, ¿no? Claro, hombre. ¿Cómo con un país así, o con impugnaciones en tribunales, quejas al por mayor, pues inicia él o la que sea electa? O sea, va a ser muy complicado, ¿no? Así es. Sí, no, una reflexión, como decías, la elección en el Estado de México, pues y sumando votos, Estado de México, Coahuila, lo que nos refleja es que hay competencia electoral. Pero también llama la atención el abstencionismo en el caso del Estado de México, 50%, lo cual quiere decir que 1 de cada 2 votantes no le convenció ni la candidata del oficialismo ni la candidata de la oposición. Entonces, creo que eso también llama a la reflexión. No sé. Sí, Víctor, aunque cuidado, es normal si tú ves lo que ha ocurrido. Si tú haces retomas los niveles de participación tanto en el Estado de México como en Coahuila en 2017, hace 6 años, en la última de gobernador, y en 2011, la tasa de participación es más o menos esa. En 52, el Estado de México, 53. En el Estado de México fue ahora 50% apenas arribita, en el domingo pasado. En el 2017 fue 53% y en 2011, cuando fue electo Erubiel Ávila, fue 45%. Sí, mucho más bajo. En Coahuila fueron ahora 57%, hace 6 años había sido 60%, hace 12 años había sido 62%. Es decir, aunque haya habido un decrecimiento, pues digamos, tampoco son estados que se han caracterizado históricamente, no justifica nada, hay que hacer todo lo que se pueda para que vote la mayor cantidad de gente, y eso es un tema. Y yo creo que, Víctor, una baja participación no es que le quite méritos a quien triunfe, pero evidentemente entre mayor sea la participación, mayor va a ser la legitimidad del que gane, política y democrática de quien gane. Hay parece, o si se describiera, sería como un temor de un sector del gobierno de este régimen hacia la figura de Lorenzo Córdoba. Y le siguen los pasos, y desde diferentes tribunas han preguntado si es que buscará la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, o si será candidato de alguna alianza opositora. Siéntete en confianza de revelar cualquier en absoluta discreción. En absoluta discreción, para saber cuál es. De aquí no va a salir. Nadie nos escucha y nadie nos ve. Exactamente. No, gracias, Héctor. Y qué bueno que lo preguntas, porque hay quien sigue
planteando ahí dudas al respecto. Mira, yo soy un académico, la UNAM me prestó durante 11 años para ser consejero del IFE primero y consejero presidente del INE después. Yo con el servicio público cerré. A la UNAM la quiero mucho y creo que hay que defenderla en los tiempos que vienen. Es una institución autónoma y hay que defender su autonomía frente a cualquier intento de intromisión. Viene un periodo delicado para la UNAM, que es en noviembre la renovación de su rectoría. Pero no, yo como universitario quiero respaldar a la UNAM, no tengo ninguna ambición de participar, y por lo que hace a cualquier otro cargo público, quiero investigar. Hay gente que no entiende la belleza de investigar y comentar y reflexionar sobre los problemas nacionales del país. Pero bueno, y por lo demás, de alguna candidatura, como lo dije en alguna ocasión en el Senado, Héctor, ni quiero, y sí, no somos iguales a los que andan en pos de un cargo público, no pueden vivir sin un cargo público. Yo no soy así, ¿no? No necesito de un cargo público para ser feliz y ni para hacer lo que quiero hacer. Si ni quiero, ni debo, porque creo que José Woldenberg ha dejado una gran lección de lo que debe ser un gran presidente del órgano electoral y un gran expresidente. Claro. Porque si se me ocurriera querer, entonces habría tenido razón todos los que desde hace años, atacaban y por decían, el presidente que me destapó como candidato de oposición a la presidencia de la República, de que todo lo que hicimos lo hicimos para hacer eso. Y no es así. Así que ni quiero, ni debo, y además no puedo, porque la Constitución prohíbe que en los 2 años posteriores al término del encargo, los consejeros podamos ocupar un cargo en algún gobierno o poder cuya elección contribuimos a hacer, o algún cargo de elección popular de nivel que sea. Así que ni quiero, ni puedo, ni debo. Oye. ¿Ha bajado la tensión de que estés en el tablero de los dardos y en la piñata favorita? Yo creo que sí, ¿no? ¿O todavía hay por ahí que alguien te persigue en el estacionamiento o alguna cosa así? A ver, Leonardo, tu presencia en las mañanas ha bajado, debo decirlo. Sí, no, desapareció. Ojalá sí. Ya no tengo nada porque no tengo razón está por estar. bien. Bueno, mi teléfono celular debe estar intervenido como lo ha estado siempre, que es parte autocríticamente. Yo creo que si me dice ¿qué hiciste mal? Yo creo que lo primero que hice mal fue ser muy naif, muy confiado, pensando que en México el espionaje no ocurría. Y ocurría y sigue ocurriendo. ¿Y está vigente? ¿Cómo no? Claro, entonces, sí. Pues sí, pero bueno, pues creo que mis pláticas son particularmente aburridas ahora, pero bueno, no, hombre, mira, sí ha bajado la tensión, no la preocupación de mi parte. Sí. Siempre lo he dicho, cuando eres incómodo al poder porque simple y sencillamente no te pliegas al poder, pues siempre eres objeto y sujeto de una señalamientos persecución. Claro. Entonces, pero pues mira, estar en este espacio, ser muy bienvenido. que no esté pasando lo que algunos me decían, híjole, la mitad de tu directorio telefónico no te va a contestar cuando... No, al contrario. Entonces, poder Aquí venir a la Sierra más, Roja... No, y te quiero decir, ahora que vengan también. el inicio del año electoral y que venga el noviembre fatídico, tendremos que sentarnos nuevamente a ver cómo fue el comportamiento de las autoridades. Hubo tarjetas, no hubo tarjetas. Sí, claro. Estos señores y señoras incursionaron en la ilegalidad, en fin, se nos acaba el tiempo, Víctor. No, pues agradecer a Lorenzo, siempre un gusto tenerte por acá y invitarte a que sigas, que tu voz se siga escuchando, creo que es muy útil, ¿no? En Sin duda, y enriquece. Sí, claro. Gracias. Democrática. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias. Querido doctor. Gracias, Leonardo. Aquí siempre eres bienvenido. Gracias. Con cargo o sin él. Buenísimo. Es decir, es más, sin él hasta es más fácil. Sí. No hay filtros en la entrada, nadie vigila si viene cargado de algún aparato, todo bien, ¿ok? Muchas gracias. Bienvenido, éxito en la academia. Ojalá ya haya investigación, porque yo creo que es una de las grandes cosas que a este país le hacen falta, y ojalá los presupuestos de las instituciones educativas de enseñanza superior le invirtieran más en eso. Entiendo que a veces es complicado porque también les recortan presupuestos, especialmente a las públicas. Pero bienvenido, éxito, y estamos en comunicación. Un placer, Héctor, siempre bienvenido, muchas gracias. Señor Piz. Gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí en La Silla Roja puntualmente en la semana entrante. Hasta entonces, gracias.